Buenas noches, apreciada y valiente audiencia. Bienvenidos a Charla Siniestra, un podcast de experiencias paranormales. Me presento, mi nombre es Cristian Torres y hoy les narraré unas cuantas historias de experiencias paranormales que he tenido personalmente. Voy a empezar con, a meterlos en contexto más bien, ¿no? La primera historia, o experiencia que yo recuerdo fue cuando era niño yo, recuerdo muy bien. Dormía en una habitación eh, como alejada pues ahora sí que de la entrada principal. Era una habitación extraña, pues la casa estaba extraña, era como esas construcciones antiguas que tenían los baños afuera y bueno, era una construcción extraña, como una especie de L. Y mi habitación era la que estaba hasta el fondo, hasta el fondo. En una ocasión escuché cómo arrastraban unas cadenas en el suelo, como si alguien estuviera caminando con cadenas o con grilletes o algo. Y escuché afuera, dije, qué raro, pero me dio miedo, me entró muchísimo miedo cuando yo lo escuché. Me acuerdo que no era tan tarde, era aproximadamente, ¿qué serán? Las 10 de la noche, entre las 10 y las 11 más o menos. Em, yo sé que no había sido nadie de mi familia, puesto que esa ocasión precisamente ellos no estaban, ellos habían salido, mis papás habían salido y me había quedado solo en la casa. Entonces dije, no, pues, ¿qué está sucediendo? Me dio mucho miedo. Pero me dio más miedo cuando el sonido de las cadenas atravesó, digamos, ¿cómo le puedo explicar? Atravesó la casa, por así decirlo, atravesó la habitación de un lado a otro. Y en lugar de que se escuchara en donde lo escuché originalmente, ahora se escuchaba del otro lado. Cuando pasó eso, lo único que yo hice fue meterme a mi cama, taparme y dije, aquí va a pasar algo malo, recuerdo muy bien. Ya después me quedé dormido, recuerdo tenía alrededor de 10 11 años más o menos. Fue una de las experiencias más terribles que tuve cuando yo era pequeño. También recuerdo otra de las historias que tuve, otra experiencia personal. Esto fue en un lugar muy grande, un lugar muy, muy grande en el que hacían como eventos. Era una especie de salón de eventos, pero no era una especie de salón de eventos como tal, sino que era un lugar grande como recreativo. Y en una parte del lugar eh, había un lugar donde específico para hacer comidas, en donde tenían sillas apiladas. Tenían sillas y mesas ahí apiladas y acomodadas para cuando se presentara la ocasión, pues se utilizaran. Recuerdo que hubo un evento en aquella ocasión, no recuerdo bien si fue alguna fiesta o algo. Igual estaba yo entre los 12, 13 años de edad más o menos. Y me pidieron ayuda para acomodar todas las sillas al finalizar el evento. No era tan tarde tampoco, estamos hablando entre las 12, medianoche, 1 de la mañana, ya que se había terminado todo. Y yo pues estaba ahí ayudándole a las personas a acomodar que las sillas, a levantar todo y a dejar acomodado para el siguiente día, porque al siguiente día también tenían otro evento. De pronto pues mis amigos y yo empezamos a contarnos historias de que, imagínense que se aparezca tal cosa, o imagínense que de pronto les hablan, o cosas así, pues ya nos empezábamos a espantar entre nosotros. Y nos escucharon dos adultos que estaban ahí, que eran los que cuidaban el lugar, me imagino yo, no sé. Siempre estaban ahí con los eventos, pues. Y cuando nos escucharon, nos llamó el señor este. Pablo se llamaba, recuerdo. Nos llamó el señor Pablo y nos dijo, vengan, miren, les voy a contar. Aquí en este lugar, en esta zona,
se aparece una niña, dice. Y nosotros bien emocionados. Poco sí, no sé, ¿sabes? Aquí tengan mucho cuidado porque después de las 12, después del mediodía, perdón, de la medianoche, se aparece una niña. Y dicen que si le haces caso, los niños desaparecen. Que hace mucho tiempo, cuando recién hicieron ese lugar, un niño pequeño desapareció ahí y pues cuenta la leyenda que esa niña se lo llevó. Esa es otra historia para después. Nosotros estábamos emocionados y espantados al mismo tiempo. Estábamos con ese asunto de ver a la niña supuestamente que se iba a aparecer, nunca se apareció. Pero en cuanto terminamos de acomodar la última silla, apilar las sillas enormes, nos sentamos, descansamos un rato, ahí cerca del mismo lugar, y de pronto se escuchó como todo el montón de sillas, solo uno, eran varias pilas las que hicimos, y solo uno de ellos se hizo para abajo de una, se hizo para abajo, se asentó así, ¡pam! Como si alguien se hubiera subido hasta la última silla de arriba y se hubiese sentado de una, pero pues era imposible. Las pilas que hacíamos eran enormes, eran muy grandes, rebasaban los 2 metros. Recuerdo que nos subíamos en otras sillas y en otras escaleras para apilarlas. En cuanto escuchamos eso, salimos corriendo despavoridos. Ahí fue otra de las experiencias paranormales que tuve, que pues sí me asusté bastante. Esa historia realmente me dejó muy marcado. Am, recuerdo bien que en ese lugar no la llevábamos mucho, porque mi papá trabajaba ahí y pues seguido yo estaba en ese lugar. Había mucha vida, recuerdo, en ese lugar era como que había muchos niños y así, me gustaba porque jugaba con ellos, pues muchos de mis amigos son como de la zona de ahí, ¿saben? Y justamente me acabo de acordar de otra historia que pasó en ese momento. Em, recuerdo bien que estábamos esperando que se hiciera otro evento. Nosotros ya estábamos listos. Éramos como que parte del staff. Éramos parte del staff que ayudaba que a acomodar, pues a dirigir la situación, que ver dónde se estacionaban, que ver dónde se iban a sentar. Como anfitriones, pues. Nosotros éramos parte de. Y pues a mí me gustaba andar ahí en la bola ayudando. Recuerdo una vez que llegó un señor en un carro impecable. Yo no conocía de carros en ese entonces y la verdad es que no conozco mucho tampoco de carros, pero se parecía a un Cadillac de esos antiguos, como de los que hacían limusinas. Era un carro impecable, un carro, haz de cuenta que no tenía ni una rayadurita, se parecía así salidito de agencia. Se estacionó en la parte de afuera y se bajó una persona, un tipo imponente, imponente, tenía una presencia muy, muy, muy fuerte. El señor estaba vestido de ranchero, tenía un traje impecable, unas botas blancas, parecían como de piel de serpiente o de cocodrilo, no sé, unas botas así intachables. Recuerdo que el señor usaba lentes oscuros, de esos como de los policías antiguos, de tipo gota, y un sombrero también blanco que combinaba con sus botas. Tenía un traje pues así como ranchero, eh, negro, la camisa, una camisa blanca también impecable. El tipo, haz de cuenta que estabas literalmente con una persona que tiene un poder impresionante o una presencia muy, muy, muy fuerte. Yo recuerdo que nos intimidó bastante porque fuimos mis amigos y yo quienes lo recibimos. Y preguntaba por el encargado. Y que el encargado que quería ver qué onda, ¿no? Quería, creo que, rentar el lugar para un evento o algo así. Y bueno, el chiste de todo esto es que cuando llegó esta persona, fuimos mis amigos y yo a decirles ahí a los adultos, pues a los encargados, que había una persona allá afuera que quería preguntar sobre la renta del lugar y eso.
Y cuando les avisamos, llegaron y no había nadie. El señor no estaba, no había huellas ni siquiera o marcas de que hubiese pasado un carro por ahí, porque déjenme les cuento que cuando estaba en lugar ahí sin que hubiese movimiento o algo, nosotros echábamos agua, porque antes pues no tenía piso, no tenía pavimento. Y como era tiempo de calor, no había lluvia ni nada, se levantaba como un polvito muy finito que ensuciaba todo. Entonces nosotros siempre echábamos agua y dejábamos ahí como húmedo para que cualquier persona o que viniera lo que sea no levantara tanto polvo. Pues resulta que cuando llegó el encargado a ver y atender a esta persona, pues no había nadie. No había absolutamente nadie. Hasta pensaron que nosotros estábamos bromeando. Recuerdo que esa vez nos castigaron. Nos castigaron porque según andábamos diciendo mentiras y de que andábamos haciéndoles perder el tiempo a la gente, que no sé qué. Pero tres amigos y yo podemos confirmar que esa persona existió. E incluso hoy en día también hablamos de eso cuando nos reunimos, pues así, lo recordamos mucho. Recordamos su imponente presencia como una persona que hubiese matado a alguien, ¿sabes? Era algo muy fuerte. Y lo más impresionante fue que no dejó ni huellas, ni marcas, ni de que estuviese ahí o de que se haya aparecido, pues. Entonces es otra historia que también recuerdo bastante. Eso es todo por el momento y más adelante seguiré contando más historias, tanto personales como de amigos y familiares, porque tengo bastante que contarles. Así que espero me sigan y espero les guste este pequeño espacio. Hasta pronto.